El 23 de julio del año 2011, la música amaneció en silencio. Amy Winehouse había muerto. Tenía solo 27 años, y aunque su nombre ya estaba en las portadas por escándalos, adicciones y conciertos cancelados, la noticia dejó un hueco extraño, como si todos hubieran estado esperándolo, pero igual doliera. Fue encontrada en su cama, sola, en su apartamento de Camden, al norte de Londres, sin marcas de violencia, sin drogas ilegales en la escena, solo silencio. Y un cuerpo que, al ser examinado, reveló verdades mucho más duras que los titulares. Este no es un homenaje, tampoco un escándalo. Es una autopsia emocional, una lectura forense, una historia real de una mujer que pidió ayuda de 1000 maneras distintas y a la que nadie quiso escuchar. Cuando el forense Nicholas Hender presentó los resultados oficiales, no dejó espacio para dudas. Amy tenía 416 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Para ponerlo en contexto, en el Reino Unido, el límite legal para conducir es de 80 miligramos. Amy tenía más de 5 veces ese valor. Ese nivel no solo embriaga, ese nivel mata. El sistema nervioso se apaga, la respiración se vuelve lenta, el corazón pierde ritmo y el cuerpo deja de funcionar. Pero el informe también decía otra cosa. Había rastros de Librium, un medicamento usado para tratar el síndrome de abstinencia del alcohol. Era una señal, una muy clara. Amy estaba intentando parar. Y eso cambia todo, porque mientras el mundo seguía apuntando dedos, burlándose de sus caídas en el escenario, de su cuerpo frágil y sus tropiezos con la prensa, ella estaba luchando. 2 días antes de morir, Amy no fue fotografiada por paparazzis, no fue vista en bares ni en escándalos callejeros. Estaba en su casa. Su madre fue a visitarla. La encontró sentada, encorvada, casi sin fuerza para hablar. Tenía los ojos vidriosos, la voz arrastrada. No era la misma. El guardaespaldas que vivía con ella tuvo que bañarla, vestirla y cargarla en brazos para bajarla por las escaleras. Dicen que el olor a alcohol no venía solo de su aliento, salía por la piel, y aún así nadie la llevó al hospital, nadie marcó un número de emergencia. Era Amy Winehouse, estaba en su casa, solo necesitaba dormir, eso pensaron. Pero el 23 de julio por la mañana, cuando fueron a despertarla, ya no respondía. Había vomitado durante la noche, estaba acostada de lado, el corazón había parado. En la habitación no había jeringas, no había drogas ilegales, ni rastros de otras personas. Solo botellas de vodka, una cama desordenada y un cuerpo agotado por dentro. Los exámenes no encontraron heroína, cocaína, éxtasis ni morfina, solo alcohol y Librium, nada más. Pero el informe final no usó una sola palabra para definir la causa de muerte. No fue suicidio, no fue accidente, fue algo más preciso, más duro, muerte por intoxicación alcohólica tras un periodo de abstinencia. Porque cuando un cuerpo deja de beber por semanas y luego lo bombardeas de golpe, no tiene defensas, el daño es mayor y muchas veces irreversible. Días antes, su doctora personal había dicho en el juicio que Amy sabía que podía morir, sabía que el alcohol podía detener su respiración mientras dormía, que su corazón estaba débil, que su cuerpo no resistiría muchas recaídas más. Se lo habían dicho varias veces, y ella misma lo reconocía. Pero eso no significa que no quería vivir, significa que estaba atrapada. Y eso es algo que la autopsia también decía, porque lo que terminó con su vida no fue solo el alcohol, no fue solo el abandono, fue otra cosa, un segundo enemigo, uno que estaba con ella desde que tenía 17 años, invisible, silencioso, y que, al igual que el alcohol, también la estaba matando, desde dentro. Amy Winehouse no solo estaba luchando contra el alcohol,
Desde los 17 años tenía otro enemigo, uno aún más silencioso, la bulimia. Un trastorno que no aparece en los titulares, pero sí en los huesos, en la piel, en el corazón. Amy comía en exceso y luego se provocaba el vómito. A veces pasaba días enteros sin comer nada sólido, solo caramelos, dulces baratos, para mantener algo de azúcar en el cuerpo. Pero su organismo estaba colapsando. La bulimia no solo afecta el peso, daña los dientes, debilita los músculos, destruye la digestión y, lo más grave, altera el equilibrio de sodio y potasio en la sangre. Son esos minerales los que hacen que el corazón siga latiendo. Si se alteran, basta un impulso eléctrico mal sincronizado para que el corazón entre en arritmia y se detenga para siempre. El informe forense fue claro. Amy tenía el cuerpo de una mujer exhausta. Su corazón era débil, su peso fluctuante, sus órganos forzados al límite por años de abuso. Cuando el mundo hablaba de Amy, hablaba de su voz, de su actitud rebelde, de sus caídas frente a las cámaras. Pero muy pocos sabían que su vida diaria era una rutina de recaídas, intentos de recuperación, llanto, culpa, ansiedad y más recaídas. Había días buenos, días en que tocaba la guitarra, escribía canciones, se reía, salía a caminar. Y había días en los que no podía ni levantarse de la cama. Pero lo más doloroso fue descubrir que estaba completamente sola en esos momentos. Su guardaespaldas dormía en otra habitación. Su madre iba de visita, pero no vivía con ella. Su padre viajaba. Sus amigos ya no eran los mismos. Amy tenía dinero, fama, discos vendidos en todo el mundo, pero no tenía a nadie que la cuidara de verdad. En el juicio forense, la doctora Cristina Romete, quien la atendía regularmente, declaró algo que se quedó grabado. Amy sabía que si bebía otra vez podía morir, y aún así lo hizo. No fue un acto impulsivo, no fue una fiesta. Fue un fin de semana de silencio, encerrada en su casa, sin shows, sin giras, sin fotógrafos. Un fin de semana con su mente. Y eso era lo que más la consumía. La doctora había recetado Librium para ayudarla con los síntomas de abstinencia, pero el medicamento no podía curar la tristeza, ni el aislamiento, ni la presión de un mundo que ya la había condenado antes de tiempo. Durante la autopsia, los forenses encontraron algo más, una combinación fatal. Por un lado, un cuerpo debilitado por años de bulimia. Por otro, una recaída alcohólica repentina tras semanas sin beber. Y además, un medicamento sedante en su sistema. Esa mezcla fue demasiado. El informe final no lo llamaba sobredosis. Lo llamaba muerte accidental por intoxicación etílica agravada por fragilidad fisiológica preexistente. Traducción. Amy no murió por una fiesta, ni por una elección impulsiva. Murió porque su cuerpo ya no tenía con qué defenderse. Es fácil mirar la historia de Amy Winehouse desde la distancia y pensar que fue otra estrella autodestructiva. Pero no fue así. Amy pedía ayuda, de muchas formas, a través de su música, de sus entrevistas, de sus silencios. Había ingresado en clínicas de rehabilitación más de una vez, había intentado dejar el alcohol, había consultado terapeutas, nutricionistas, médicos, pero cada recaída era vista como espectáculo, cada tropiezo como un meme viral. Y así, poco a poco, su enfermedad se convirtió en entretenimiento. Cuando terminó la autopsia, el mundo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Los medios hablaron de decadencia. Las redes se llenaron de sarcasmo. Algunos la llamaron leyenda maldita, otros pobre niña rica. Pero su cuerpo, el que ya no podía gritar, ni cantar, ni pedir ayuda, dijo algo muy diferente. Amy intentó, luchó, cayó muchas veces y aún así
Seguía intentando. Fue juzgada, fue ridiculizada, fue tratada como un caso perdido, pero era solo una mujer frágil, sensible, increíblemente talentosa y profundamente sola. Y esa combinación fue más letal que cualquier droga. En una entrevista años antes de su muerte, Amy dijo una frase que ahora suena como profecía. Mi mayor miedo soy yo misma, y nadie, absolutamente nadie, supo cómo salvarla de eso. Esa mañana vi algo que no tenía explicación. Eran huellas humanas, descalzas, marcadas en el hielo, por dentro de la puerta de la cámara, pero ningún cuerpo se había movido. Trabajo como médico legista desde hace más de 15 años. He visto cuerpos en todas sus formas. He hecho autopsias en condiciones que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaría. Pero lo que pasó esa semana fue distinto. Fue en una sede forense que no voy a nombrar, pero está al norte del país, cerca de la frontera, una zona con mucho movimiento, muertes violentas, traslados judiciales, indigentes sin nombre. Ya estamos acostumbrados a lo inexplicable, pero esto fue otra cosa. La noche anterior recibimos 2 cuerpos femeninos, uno traído por la policía, después de un aparente suicidio en una pensión. El otro, remitido por el Hospital General, fallecida por complicaciones respiratorias. Tenían edades parecidas, 30 y tantos. Los ingresé personalmente a la cámara 3, todo bajo protocolo. Bolsa sellada, pulsera identificativa, firma en la bitácora. Verifiqué el cierre de la compuerta. Temperatura a menos de 5 grados bajo cero. Rutina. Nada que llamara la atención. Hasta la mañana siguiente. Fui la primera en bajar, como casi siempre. Me gusta revisar la bitácora térmica antes que llegue el equipo completo. Es una costumbre que tengo. Al abrir la cámara sentí algo raro. No era el frío, era la forma en que el vapor se levantaba del suelo. Me agaché y ahí las vi. 2 huellas, tamaño pequeño, desnudas, dirigidas hacia la puerta, formadas por el derretimiento del hielo sobre la escarcha interna del panel. No eran huellas viejas. El agua todavía tenía brillo, como si acabaran de formarse. Revisé los cuerpos. Ninguno se había movido. Las bolsas estaban intactas, selladas, los rieles sin desplazamiento, las etiquetas igual que la noche anterior. Pero las huellas estaban ahí y estaban frescas. No podía ser condensación, porque la cámara tiene regulación de humedad. Y tampoco era fuga térmica, porque el resto del piso estaba perfectamente escarchado. Solo esas 2 marcas. Hablé con uno de los auxiliares. Le pedí que me acompañara sin decirle nada. Quería ver su reacción. Cuando entró, se detuvo en seco. Me miró sin decir una palabra. Sacó su celular y tomó una foto, pero no dijo nada más. Yo tampoco. No hicimos escándalo. No lo comentamos con nadie más. Volví a mi escritorio y revisé las fichas. Cuerpo 1, Marina T., 39 años. Suicidio por sobredosis. Cuerpo 2, Leticia D., 37. Fallecida en hospital tras un cuadro severo de hipoxia. Ese nombre me sonaba. Busqué en los registros digitales y la encontré. Leticia había sido ingresada al CEMEFO hace casi 7 años. Un caso que en su momento fue muy comentado en el área. Había sido declarada muerta por intoxicación en un pueblo del interior. La enterraron en una fosa común porque no tenía familiares localizados. Pero 3 días después, por un trámite judicial vinculado a una confusión de identidad, se ordenó la exhumación, y lo imposible pasó. La encontraron con signos vitales débiles. Leticia había estado viva dentro del ataúd. Tenía marcas en los dedos, las uñas rotas, heridas en los brazos, arañazos por dentro de la tapa. Había intentado salir.
Sobrevivió 48 horas más en cuidados intensivos, pero no logró recuperarse del daño neurológico. Desde entonces fue tratada como paciente psiquiátrica. Tenía episodios repetitivos, frases fijas, lapsos de memoria. Una en particular se registró varias veces en sus expedientes. No es la primera vez que intento salir de ahí. Así, tal cual, sin contexto. Volvió a aparecer en nuestros registros solo ahora, muerta por segunda vez. Ingresada como Leticia D., sin ninguna referencia a su historia previa. Y esas huellas, nunca sabremos si fueron reales o no. La directora me pidió que no lo mencionara en el acta final. Dijo que podía generar especulación innecesaria, que podía afectar la credibilidad del área. Así que lo dejamos fuera. No lo reportamos. Pero la foto quedó en el celular del auxiliar y en mi memoria. Esa imagen no se me va. No hay forma lógica de que alguien caminara descalzo dentro de una cámara cerrada. No hay forma, salvo que estuviera intentando salir. Una vez más. Después de ese día, algo cambió. Yo seguí trabajando normalmente. Autopsias, ingresos, dictámenes, nada fuera de protocolo, pero cada vez que tenía que entrar a la cámara 3, algo en mí se tensaba. No por miedo, no exactamente. Era como una anticipación, como si algo pudiera repetirse. Las huellas desaparecieron al final del turno. El hielo volvió a cubrir el piso. El ambiente recuperó su silencio habitual. Nadie volvió a mencionarlo, pero yo no dejé de pensar en Leticia. Volví a su expediente psiquiátrico. Lo solicité con una excusa administrativa. No fue difícil. En este país, los papeles a veces se cruzan y nadie hace muchas preguntas si uno tiene el gafete correcto. Entre las hojas escaneadas, encontré varios reportes firmados por psiquiatras diferentes. Todos mencionaban comportamientos repetitivos, frases sin sentido, pesadillas, un patrón de obsesión con espacios cerrados. Una nota me llamó la atención, fechada 2 años antes de su muerte. Paciente presenta episodios de ansiedad severa. Durante crisis repite la frase, me escuchan pero no me sacan. Se frota los brazos como si estuviera quitándose algo. Había también un dibujo, hecho por ella, un rectángulo oscuro, y dentro, 2 pies. Me recosté en la silla, cerré el archivo y entendí. Leticia no solo había quedado marcada por lo que le pasó dentro del ataúd. Ella vivía atrapada en eso, como si el ciclo nunca hubiera cerrado. Hay pacientes que no mueren del todo, mueren por partes, mueren antes y siguen muriendo después. Volví a revisar el formulario de ingreso forense más reciente. El técnico que recibió el cuerpo no tenía idea de su historial anterior. El nombre coincidía, pero la ficha no mencionaba la exhumación ni el error de diagnóstico de años atrás. Para el sistema, era una mujer más, un número, una bolsa, un tiempo estimado de entrega. Nada más. Esa noche me quedé sola en el área de cámaras. No era mi turno, pero pedí cubrir unas horas extras. Quería revisar algo, ver con mis propios ojos. Llevé una lámpara térmica y esperé. No había movimiento, ni ruidos, nada. Solo el zumbido constante del sistema de enfriamiento, el mismo sonido que escucho todos los días, pero que esa vez me pareció demasiado alto. Me senté frente a la compuerta de la cámara 3, observé la condensación, tomé fotos, medí la humedad, nada fuera de lo normal, hasta que el reloj marcó las 3:42. Una gota, una sola, cayó desde la parte interna de la puerta, resbaló por el marco metálico y tocó el suelo. Me levanté de golpe. Abrí. El hielo todavía cubría el piso, pero justo al centro comenzaban a formarse marcas, no completas, no tan definidas como la vez anterior, apenas impresiones, como si algo, hubiese pisado suavemente, con los dedos nada más. Toqué el interior de la puerta, fría,
Revisé las bandejas, cuerpos en posición correcta, todo igual. Pero yo sabía, lo sentía, no lo podía explicar, pero lo sabía. Volví a cerrar y me senté otra vez. Esa madrugada no se repitió lo de las huellas perfectas, pero vi lo suficiente, lo justo, para no olvidarlo nunca. Días después, Leticia fue entregada a un pariente lejano que viajó desde Sonora para reclamar el cuerpo. Fue enterrada por segunda vez. Esta vez con nombre, con acta corregida y con una lápida pagada por el municipio. Yo firmé el último documento sin hacer comentarios, pero antes le pedí al auxiliar que limpiara bien la cámara 3, no porque estuviera sucia, sino porque no quería que nadie más viera lo que yo había visto. A veces pienso en todas las cosas que no registramos, las que pasan en silencio, las que no tienen explicación, las que simplemente no ponemos en el informe. Y me pregunto si hay otros casos así, otras personas que fueron enterradas vivas, que intentaron salir y que, incluso después de morir, todavía siguen intentando. Hay noches en que camino por el pasillo de cámaras y me detengo frente a la número 3. Miro la compuerta y la cierro un poco más rápido, no por miedo, sino por respeto, porque si alguna vez alguien vuelve a intentarlo desde adentro, prefiero no verlo. Durante años pensé que ya había visto todo lo que un cuerpo humano podía mostrar. Quemados, cuerpos colapsados por gases, esqueletos con restos adheridos, traumas imposibles de entender sin la ayuda de la física. Todo eso pasa por una mesa de acero, como si fueran archivos que uno revisa y firma. Pero hubo un caso, uno solo, que no archivé del todo. Y no fue por lo que vi en el cuerpo, fue por lo que no pude explicar después. Era un jueves, mitad de semana, rutina habitual. Me asignaron la necropsia de un hombre de 68 años, muerte súbita durante la madrugada, paro cardiorrespiratorio sin signos evidentes de violencia. El cuerpo llegó temprano, traído desde un centro espírita. Cuando revisé los documentos de ingreso, noté un detalle que no era común. Había una hoja separada, escrita a mano, con firma y fecha de 2 días antes del fallecimiento. No era un documento oficial, era algo que el centro kardecista había entregado junto con el cadáver. Tenía una sola frase escrita con letra firme: el cuerpo partirá, pero él aún no ha aceptado el desencarne. Lo dejé de lado, nunca damos peso a ese tipo de cosas, pero confieso que me incomodó la precisión. Decía, el cuerpo partirá, no que él iba a morir. Era una distinción rara, casi quirúrgica. El procedimiento empezó como siempre. Hicimos la incisión en I. Separamos los órganos. El corazón fue removido, examinado y colocado en la bandeja de acero a mi derecha. Estaba intacto. No había coágulos relevantes, no había fibrosis ni señales de infarto, nada. Un corazón sano para la edad, quizás hasta fuerte. Mientras seguíamos con la cavidad abdominal, mi asistente, Marcio, se detuvo en seco. ¿Lo viste? Levanté la vista, sin entender, y entonces lo noté. El corazón había pulsado, solo una vez. Lo primero que pensé fue aire atrapado, contracción post-mortem, un reflejo. Es común que los músculos reaccionen. Lo que no es común es que lo hagan de forma rítmica. Volví a mirar, ¡pum! Silencio, ¡pum! Silencio, ¡pum! 3 veces, como si alguien estuviera marcando el tiempo. Me acerqué, lo toqué. El tejido no estaba frío del todo, pero tampoco caliente. No había circulación, no había irrigación, no había nada que justificara eso. Puede ser un espasmo tónico, dije, pero sabía que estaba mintiendo, incluso a mí mismo. Colocamos el corazón bajo observación.
Suspendimos la necropsia. No queríamos contaminar a nivel emocional lo que aún quedaba por revisar. Pero los dos sabíamos que ya no era un procedimiento rutinario. Minuto tras minuto, el corazón seguía. No era constante. A veces paraba por un rato y luego volvía. No latía como un corazón vivo, pero tampoco era un reflejo muerto. Era algo intermedio, algo sin nombre. Llamé al director técnico, le mostré el fenómeno. Grabamos, tomamos notas. Él insistió. Debía haber residuos eléctricos o algún tipo de descarga remanente. Pero ya habían pasado más de 40 minutos desde la separación del órgano. No había estimulación, no había cables, no había maquinaria alguna cerca. Para la hora y media el ritmo seguía igual. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos, silencio largo, 1 solo, y luego 20 minutos sin nada. Marcio ya no hablaba, se limitaba a mirar. Yo me dediqué a escribir, como si eso me diera control. Posible actividad post-mortem rítmica, sin explicación fisiológica evidente, órgano desconectado y separado, ritmo no convulsivo ni espasmódico, repetición con intervalos. Cuando llegó la marca de las 2 horas y 3 minutos, el corazón simplemente se detuvo. No fue abrupto, no fue una falla, fue más como un suspiro final. No hubo espasmos, no hubo contracción, solo un silencio completo. Pensé en el papel, en la frase, el cuerpo partirá, pero él aún no ha aceptado el desencarne. ¿Y si era eso? ¿Y si lo que presenciamos no fue una anomalía biológica, sino una resistencia sutil, una parte del hombre que aún no había soltado el cuerpo? No lo sé. No lo dije en voz alta. Posible mioclonía prolongada, inexplicable por medios estándar, sin precedentes clínicos. Pero ni siquiera eso me convencía. Después de archivarlo, no volví a tocar ese expediente por años. No porque fuera especial, sino porque no quería reabrir esa duda. Cada tanto, algún estudiante me preguntaba sobre casos raros. Yo siempre contaba a otros. Cuerpos con tumores insospechados, fracturas antiguas nunca tratadas, causas de muerte absurdas que solo la medicina forense puede confirmar. Nunca conté lo del corazón, hasta hoy. Lo que me empujó a hablar no fue un nuevo caso, fue lo contrario, el silencio. Después de tantos años, algo en mí dejó de resistirse, y al revisar el viejo informe, encontré algo que no había notado en su momento. Una firma. El papel con la frase espiritual no venía del centro espírita, venía de una mujer, nombre, fecha, hora. Su relación con el fallecido no estaba clara. No era hija ni esposa. Tampoco aparecía en los registros del centro. Solo su firma y esa advertencia escrita 2 días antes de la muerte. El cuerpo partirá, pero él aún no ha aceptado el desencarne. Había algo premeditado ahí, como si alguien supiera que el momento se acercaba, pero que no sería limpio, ni rápido. Busqué el contacto por protocolo. No recibí respuesta. Pregunté a uno de los auxiliares que recogió el cuerpo si alguien entregó ese papel directamente. Él me dijo que sí, que fue una mujer mayor, de vestido azul claro, con acento del interior. No dio su nombre, solo pidió que se respetara la voluntad del tránsito. Eso fue lo que más me descolocó, la palabra tránsito. No muerte, no partida, no descanso, tránsito. Como si el cuerpo fuera solo una estación y el alma aún estuviera comprando boleto. No soy hombre de creencias. Trabajo con sangre, tejidos, bacterias, órganos colapsados y relojes metabólicos. Todo lo que no se puede medir lo dejo fuera del informe. Pero hay noches, algunas pocas, donde me despierto con el recuerdo exacto de ese sonido. ¡Pum! Silencio. ¡Pum! Y en esas noches no pienso en medicina, tampoco en religión. Pienso en lo que no se deja ir, en lo que sigue pulsando, incluso cuando debería haberse detenido.
Podría haberlo anotado como actividad muscular residual. Podría haber dicho que fue producto del ambiente, de la temperatura, del aire, del trauma. Pero no lo hice. Escribí exactamente lo que vimos: latido rítmico prolongado, inexplicable. Hay una frase que nunca incluí en el informe, no porque no fuera cierta, sino porque no sabía en qué casilla ponerla. Una frase que repito mentalmente cada vez que me preguntan por el caso más extraño que viví. El cuerpo se fue, pero el corazón parecía seguir esperando a alguien. Hasta hoy, ese corazón sigue latiendo, no en la bandeja, no en los registros, sino en mi memoria, donde cada latido es una pregunta que aún no tiene respuesta.